Cristo nos da la libertad porque es nuestro Salvador. Por eso aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales, como conseguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el nombre del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos y a la Vila de Jerusalén, que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior estábamos hablando o dialogando sobre el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 12 en adelante, donde dice que en la primera noche de la fiesta de los tabernáculos, el atrio de las mujeres, que era parte del templo, se iluminaba con 4 lámparas que se divisaban en toda Jerusalén, que recordaba la columna de fuego que guió a los israelitas por el desierto a su salida de Egipto, que es como está narrado en Éxodo capítulo 13 y Éxodo capítulo 16. Tal vez en este contexto el Señor Jesús se presenta como la luz, imagen empleada en otros lugares
para designar al Mesías. Vayamos a las Escrituras. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que la has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, como lo dice el profeta Simeón en Lucas capítulo 2. Hermanos, Jesús es la luz que conduce a la vida, mientras que las tinieblas representan las fuerzas del mal. Vayamos a las Escrituras. Pero ustedes son un linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz, como está en 1 de Pedro, capítulo 2. Cristo, con su venida, opera la separación o juicio entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas dejarán un día paso a la luz. Vayamos a las Escrituras. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron, como está relatado en Juan capítulo 1. El Señor Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo. Aquí proclama Jesús en el templo lo que Él es la luz del mundo, luego de gritar que Él es la fuente de la vida, que apaga la sed de quien cree en Él, como está en Juan capítulo 7. Hermanos, Jesús se ha revelado en el símbolo de las bodas y del vino, del agua y del pan. Ahora se proclama como la luz. La luz no es únicamente principio de creación que hace surgir el cosmos de la nada, toda vez de que la misma forma que hace existir, también hace ver, hace conocer y hace gozar de todo. Ver la luz quiere decir salir de las tinieblas y venir a la luz. La revelación del Hijo como luz del mundo saca a la luz al mismo tiempo las tinieblas de su perversidad. Las tinieblas no es nada. Es mentira que se opone a la verdad. Egoísmo que no acepta el amor. Muerte que mata la vida. Pero la luz, justamente cuando sea capturada, será colocada en el candelabro. Entonces, aquel que ha dicho: yo soy la luz del mundo, se convertirá en el Hijo del Hombre, que nos hace conocer al yo soy. Así como la verdad es luz y vida, la mentira es tiniebla y muerte. Y la Escritura dice: caminar en tinieblas. Resulta siendo una imagen expresiva quien en la noche y sin antorcha camina por el bosque o por la ciudad en medio de un apagón. Entiende cabalmente lo que significa caminar en tinieblas. Significa errar, tropezarse y caer, presa de la angustia por no saber dónde está. Todos tenemos la experiencia de la confusión interior y sabemos que una vida sin luz es peor que la muerte. Hermanos, en Jesús se da definitivamente al hombre la luz interior de su realidad,
su conocimiento de que es hijo del Padre Celestial. Jesús asegura a quien lo sigue que no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero, ¿cómo podemos saber si su afirmación es verdadera o falsa? ¿Cómo? ¿Qué verificación cabe? En este caso, hermano que me escuchas, verdadero o falso se traduce concretamente en bien o mal, para diferenciar uno de otro. Disponemos de dos criterios que cada uno de nosotros debe aprender a aplicar para vivir una vida que realmente tenga sentido. Y decíamos de que Jesús es la luz del mundo. También es la misma verdad, como está en Juan capítulo 14. Él es la palabra única y perfecta del Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica, en este punto, recoge una cita preciosa de San Juan de la Cruz, cuando nos dice: al darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya y no tiene otra, nos lo habló todo junto y de una vez en una sola palabra, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Esta función magisterial de Cristo es parte de su obra salvífica y se ordena a la fe y a la salvación de los hombres. De este modo, Jesús nos libera de una de las secuelas del pecado, de la ignorancia, del error, cuando nos dice: la verdad os hará libres, en Juan capítulo 8, versículo 32. Hermanos, comenta el Papa San Juan Pablo II que estas palabras encierran una exigencia fundamental y al mismo tiempo una advertencia. La exigencia de una relación honesta con respecto a la verdad, como una condición de auténtica libertad. Y la advertencia, además, de que se evite cualquier libertad aparente, cualquier libertad superficial y unilateral, cualquier libertad que no profundiza en toda la verdad sobre el hombre y sobre el mundo. La libertad adquiere su auténtico sentido cuando se ejercita en servicio de la verdad que rescata, cuando se gasta en buscar el amor infinito de Dios, que nos desata de todas las servidumbres, y los cristianos no tenemos que pedir prestado a nadie el verdadero sentido de este don, porque la única libertad que salva al hombre es cristiana. La verdad es la realidad total del don de Dios en el Hijo. Y los judíos que la rechazan no son ni los verdaderos descendientes de Abraham, ni los hijos de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3. Ahora, para ser verdadero discípulo de Jesús, no basta oír su palabra, sino permanecer en ella. Vayamos a las Escrituras.
Si alguno permanece en mí, es arrojado, o si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Solo así se llegará al conocimiento vivo y experimental de la verdad. Hermanos, la verdad es la revelación que Jesús trae al mundo. Y esta revelación es fuente de libertad. La libertad que aquí se proclama nada tiene que ver con una libertad social. Tanto verdad como libertad tienen aquí un valor religioso. La liberación total y absoluta que el Señor Jesús ofrece al mundo es trascendente y escatológica. Hermanos, Él es la verdad. Él es el gran liberador. Él es la verdad de Dios como Padre que nos hace libre. La mentira es un Dios patrón al que hay que servir o contra el que hay que rebelarse. Nos vuelve esclavos. Si la palabra es verdadera, da la libertad de entrar en comunión con quien habla y en armonía con la realidad. Ahora, si es errada, hace de quien la oye y acepta esclavo del engaño. Si es mentirosa, se convierte en una trampa para forzar al otro a plegarse a los propósitos de quien la dice. Hermanos, donde hay verdad, hay libertad y amor. Donde hay error, hay confusión e ignorancia. Donde hay mentira, hay violencia y esclavitud, opresión y muerte. Cristo, Maestro de la verdad, nos conduce a la salvación por medio de la palabra. Es más, hermano que me escuchas, esa enseñanza de Cristo forma ya parte de la salvación cuando dice: Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2. Por tanto, hermano que me escuchas, este oficio está relacionado con su ministerio sacerdotal, así como también está unido al ministerio pastoral, pues constituye una forma de conducirnos a nuestra salvación. Figuradamente, se emplea el nombre de pastor para significar al que gobierna un pueblo o tiene una especial autoridad en una comunidad. Así lo hace frecuentemente la Biblia cuando, por ejemplo, da el título de pastor a su pueblo, de su pueblo a David o a otros reyes de Israel. Hermanos, Cristo se presenta como el buen pastor prometido en el Antiguo Testamento, en Juan capítulo 10. Y si lo quieren leer en el Antiguo Testamento, está en Ezequiel capítulo 34. Y los fieles son su grey o su rebaño.
Él es el pastor que busca la oveja perdida, al hombre pecador. Él conoce y ama a cada una de sus ovejas. Las defiende del enemigo y da su vida para salvarlas. Y Él las conduce hacia los buenos pastos. Paralelamente a este título de pastor, se han empleado también los de Señor y Rey, que veremos más adelante, y que figuradamente expresan la misma realidad con diversos aspectos. Y según distintos cometidos que están comprendidos en el oficio pastoral, también ha presentado a Cristo como legislador, pues nos da la ley nueva de la gracia y de la caridad, o como juez, pues dispensa la gracia y el perdón de los pecados y premia con la gloria. Pero vayamos a Juan capítulo 10, versículos 1 al 18. Hermanos, era costumbre reunir al oscurecer varios rebaños en un mismo recinto, donde permanecían toda la noche bajo la custodia de un guardia. Al amanecer, cada pastor llegaba y el guardia le abría la puerta y llamaba a sus ovejas, que salían por el aprisco tras de él. Camino de los pastos, con las imágenes del pastor, de las ovejas y del redil, Cristo evoca un tema muy amado en la predicación profética veterotestamentaria. El pueblo elegido es el rebaño y el Señor su pastor, según el Salmo 23. El profeta Ezequiel había señalado que Dios suscitaría un pastor único, semejante al rey David, que apacentaría sus ovejas para que estuvieran seguras, como lo dice el profeta en Ezequiel capítulo 34. Cristo es la puerta por la que se entra en el aprisco de las ovejas, que es la iglesia. Y en este caso es la iglesia católica, lo podemos mencionar. Yo, decía San Agustín, queriendo llegar hasta vosotros, es decir, a vuestro corazón, os predico a Cristo. Si pudiera o si predicara otra cosa, querría entrar por otro lado. Cristo es para mí la puerta para entrar en vosotros. En Cristo, por Cristo, entro no en vuestras casas, sino en vuestros corazones. Por Cristo, entro gozosamente y me escucháis hablar de Él. ¿Por qué? Porque sois ovejas de Cristo y habéis sido comprados con su sangre. El Señor Jesús hace una referencia explícita a la eficacia redentora universal de su sacrificio. Hermanos, esas palabras tienen especial significación para quienes ejercen en la iglesia el oficio de pastores. Recuerden los presbíteros que su ministerio sacerdotal está ordenado de manera particular a la gran solicitud del buen pastor, que es la solicitud por la salvación
de todo hombre, para que ninguno se pierda, sino que tengan la vida eterna. Hermanos, Dios, pastor de su pueblo, debía darle en los tiempos mesiánicos un pastor elegido por él, según el profeta Ezequiel en su capítulo 34. Jesús, al declararse el buen pastor, plantea una reivindicación mesiánica. Jesús se propone como la puerta por donde legítimamente se puede tener acceso a las ovejas. Algunos autores han querido ver en ellos a los agitadores públicos que se levantaron en tiempo de Jesús y a quienes les viene bien el epíteto de salteador o bandido. Con mayor probabilidad se trata de las autoridades judías, como son los saduceos y fariseos, mezclados en sucia política, y falsos pastores del pueblo, como de Mateo 23, Lucas capítulo 11. Y el Señor Jesús nos dice: yo soy la puerta. Hermanos, esta es una afirmación de carácter absoluto y exclusivo. Ir a Jesús, pasar por él, es evitar la condenación y encontrar la salvación, como está en Juan capítulo 3. Esto vale para todo el que pase por él, sean las ovejas, sean los pastores. Jesús es una puerta de salvación. Jesús dirá más adelante: yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. En Juan capítulo 14. Hermanos, la expresión entrar y salir, que es una fórmula bíblica, describe la libertad del creyente según Números capítulo 27 y Deuteronomio capítulo 28. Jesús prosigue su comparación para ahondar en su pensamiento y así presenta no a un simple ladrón, sino a un ladrón que viene a robar, viene a dar muerte y a destruir, en tanto que él ha venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. La misión de Jesús tiene como finalidad comunicar la vida, una vida divina, una vida eterna y sin medida, como está en Juan capítulo 5. Yo soy el buen pastor. Hermanos, el adjetivo griego aquí empleado es kalos, que quiere decir kalos, que quiere decir hermoso. Encierra una idea de bondad, de nobleza, de perfección. El tema del pastor y de las ovejas tiene sus raíces profundas en el Antiguo Testamento. Y Jesús lo empleó en varias ocasiones, como en Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 15 y Marcos capítulo 14. La expresión el buen pastor, en su forma absoluta, quiere indicar no el buen pastor por oposición al malo, ni solo el verdadero pastor por oposición al falso.
sino que por la razón de su contexto quiere significar el auténtico, el que realiza plenamente tal nombre. O sea, el pastor por excelencia que cumple las esperanzas y promesas de los profetas, como está en Jeremías capítulo 23, Ezequiel capítulo 34, Isaías capítulo 40, Zacarías capítulo 11 y el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor. Hermanos, declarándose como buen pastor, Jesús se presenta como el personaje mesiánico, más aún se apropia una prerrogativa del mismo Yahvé. Además, hermano que me escuchas, Jesús anuncia su muerte voluntaria en favor de sus ovejas, porque son suyas y tiene interés por ellas. Esta actitud de amor cobra realce comparada con la conducta del mercenario que, al venir el lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y dispersa. Probablemente Jesús tiene en su mente a sus enemigos fariseos. Este pasaje es también importante donde se establece la naturaleza del conocimiento recíproco, hecho de confianza y de amor, que existe entre Jesús y sus ovejas. Este conocimiento amoroso, mutuo entre Jesús y los suyos, es como la participación o redundancia del conocimiento amoroso que existe entre el Padre y el Hijo, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 4. Hermanos, esta comunión de conocimiento entre el Padre y el Hijo, y entre el Hijo y los creyentes, y por lo tanto entre los creyentes y el Padre, que supone una comunión de vida de la que había hablado Jesús en el discurso eucarístico en Juan capítulo 6. Tanto Abraham como los patriarcas eran pastores. Lo fue Moisés, lo fue Josué y lo fue el rey David. Son llamados pastores por el pueblo y son llamados también pastores del pueblo, a quien guían en nombre de Dios. La vida del pastor depende de sus ovejas y la de las ovejas de su pastor. Sin él se sienten desamparadas, a merced de fieras y ladrones, sin quien las conduzca a los pastos y el agua. Cristo es el nuevo Adán y cabeza del linaje humano en el orden de la gracia. Hermanos, Cristo es el nuevo Adán. La semejanza entre Adán y Cristo, en cuanto que son principios de la humanidad. Dios quiso que la humanidad tuviera su principio en Adán. Y, además, concedió a nuestro primer padre la justicia original para que él pasase a sus descendientes. Sin embargo, hermano que me escuchas, Adán pecó y toda su estirpe fue privada de esa santidad y quedó vulnerada con las secuelas de ese pecado. Adán
pecó no solo como persona individual, sino también como cabeza de género humano. Y su acción implicó a toda su descendencia. Pero vayamos a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19. Hermanos, este pasaje es básico para la teología cristiana sobre el pecado original, cuya existencia es una verdad de fe. El apóstol San Pablo enseña que a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, podemos conocer que todos estamos implicados en el pecado de Adán, que se transmite juntamente con la naturaleza humana por propagación, no por imitación, y que se halla como propio en cada uno de nosotros. Para poner esto más claro, hermano que me escuchas, el don de Dios en Jesucristo, Pablo lo compara con la acción del primer hombre. Como la muerte, el pecado recae sobre la humanidad por la falta de su primer padre, Vayamos a las Escrituras. Porque Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina sobre la tierra, porque la justicia es inmortal, porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces, como está en Sabiduría, capítulo 1 y Sabiduría, capítulo 2. Hermanos, Cristo, nueva cabeza de la raza humana, salva de forma sobreabundante a los hombres de la muerte espiritual y eterna, cuya señal es la muerte física. Vayamos a las Escrituras. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo Jesús, pero cada cual en su rango. Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida, mas no es espiritual lo que primero aparece, sino lo animal, luego lo espiritual, como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. La naturaleza propia del lazo entre la falta
de Adán y de los hombres nacidos de él no es precisa. Hermanos, en este importante pasaje bíblico, el apóstol Pablo opone dos situaciones, la del pecado y la de la justificación. La primera, causada por la desobediencia de Adán. La segunda, obtenida de Dios como un don gratuito, gracias a la obediencia de Cristo. El centro de interés para el apóstol es la obra de Cristo, y solo en función de esta trata de Adán, por cuyo delito entraron en el mundo el pecado y la muerte. Lo esencial del dogma del pecado original se encuentra en este pasaje. Toda la humanidad se vio privada de la vida eterna como resultado de una relación con el pecado de Adán. Y solo por un don gratuito de Dios a través de Cristo puede el hombre ser constituido justo. Nuestro objetivo es exponer la doctrina que brota del texto, pero no pretendemos ofrecer aquí una síntesis completa de la doctrina del pecado original. En los versículos anteriores, donde se pintaba por una parte la situación de los hombres, nosotros somos débiles, impíos, pecados y enemigos de Dios. Y por otra, se describía la obra de la justificación, reconciliación y salvación de Cristo mediante su sangre, su muerte y su resurrección en favor de los mismos hombres. Ahora, hermano que me escuchas, a manera de deducción, el apóstol Pablo va a profundizar tanto en la situación fatal de la humanidad como en la grandeza de la salvación obrada por Cristo Jesús. Al tratar del pecado, Pablo va a remontarse a los orígenes mismos de la humanidad. En la Escritura, él encuentra que el pecado y la muerte entraron en el mundo a causa de la desobediencia de un hombre. Pues bien, hermano que me escuchas, ahora él proclama que la justicia y la vida vienen también por la obediencia a un solo hombre, Jesucristo nuestro Señor. Leamos las Escrituras. Por un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Hermanos, el apóstol Pablo se refiere claramente al relato del Génesis, interpretado por la tradición sapiencial en Génesis capítulo 2, en Sabiduría capítulo 2, en Génesis capítulo 3 y en Eclesiástico capítulo 25. Por Adán, a través de él, a causa de él, el pecado hizo su entrada en el mundo. Esto es, en la humanidad. El pecado no designa tanto el pecado personal de Adán, cuanto el pecado como tal. Y al entrar el pecado, siguió como consecuencia la entrada de la muerte. El pecado y la muerte son presentados como personificados. Cuando dice, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, este verso
afirma primero el imperio de la muerte sobre cada uno de los hombres y luego da la razón de ello cuando dice, por cuanto todos pecaron. La muerte de cada individuo es una constatación clara y universal que el apóstol la asocia al pecado mediante la cláusula por cuanto todos pecaron. Esta última frase ha sido objeto de muy numerosas y variadas interpretaciones. Entre ellas destacamos dos. Primero, la cláusula por cuanto todos pecaron no se refiere a los pecados personales de cada hombre, sino a una misteriosa participación de todos los hombres en el pecado de Adán, por la solidaridad en naturaleza con el primer hombre. Al pecar él, todos pecaron. Segundo, la cláusula en cuestión se refiere a los pecados personales de cada hombre, pero como resultado de su naturaleza corrompida, heredada de Adán, el pecado de Adán hirió, debilitó, corrompió toda la naturaleza humana, de tal manera que los subsiguientes pecados personales tienen una dependencia de causa o efecto y una conexión estrecha con el primer pecado. ¿Qué pensar? Hermano que me escuchas, ¿qué pensar? Creemos que Pablo pensaba en los pecados personales. En efecto, él había afirmado que tanto judíos como griegos, todos están bajo el pecado y que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, como lo dice en Romanos capítulo 3. Aquí permanece en la misma perspectiva. Contempla a esa humanidad pecadora cuando dice todos pecaron, pero liga esta situación a la entrada del pecado en el mundo y encuentra en el pecado de Adán una misteriosa causalidad que será ilustrada a lo largo del pasaje. Hermanos, el pecado y la muerte pasaron a causa de un hombre a todos los hombres. Estos versículos solo son comprensibles admitiendo que de Adán a Moisés los hombres han muerto, no a consecuencia de sus pecados personales, que entonces no eran transgresiones formales a la ley, sino a consecuencia de la falta del primer padre. El apóstol Pablo enseña una muerte hereditaria debida al pecado original, aún antes de que la ley de Moisés fuera promulgada. Comenta el apóstol Pablo: había pecado en el mundo. Este es un hecho palmario que no requiere ninguna prueba. Pero el pecado, objeta el apóstol Pablo, no se imputa como tal ante Dios cuando no hay ley que la sancione. Por consiguiente, hermano que me escuchas, este periodo en que todavía no existía la ley debería haber ignorado la muerte,
Sin embargo, insiste el apóstol Pablo, la muerte no solo existió, sino que reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual violó un precepto positivo impuesto so pena de muerte. Por tanto, si a pesar de todo la muerte reinó en el mundo, eso quiere decir que Adán ejerció una causalidad universal en el mal. Hermanos, esta misteriosa realidad de pecado en todos los hombres es lo que la doctrina católica llama el pecado original. Y la Escritura dice, el cual es figura del que había de venir. Esta afirmación es capital. Adán, en su causalidad universal de ruina, es, en el designio salvífico de Dios, tipo que prefigura a Cristo en su causalidad universal de salvación. A la transgresión, que es la desobediencia de Adán, se va a poner la obra de justicia, que es la obediencia de Cristo Jesús. Este texto es un lugar clásico para la doctrina del tipo y antitipo. En la teología del tipo hay dos principios. Primero, el tipo no se conoce sino por el antitipo. El antitipo es más perfecto que el tipo. Por tanto, para que se vea lo que Adán fue como tipo, hay que ver primero lo que realizó Cristo como su antitipo. De estos principios se siguen dos consecuencias. Primero, el lugar de Adán en la historia del pecado no puede conocerse plenamente sino por el lugar que ocupa Cristo en la justicia. Segundo, como el antitipo es más perfecto que el tipo, hay que afirmar que la causalidad de Cristo es más plena y perfecta que la causalidad de Adán. Y si la solidaridad de todos los hombres con Adán en el pecado y en la muerte es tan manifiesta y universal, ¿qué no será la solidaridad de todos los hombres con Cristo en la justicia y en la vida? Hermanos, esto está preciosísimo. Vamos a seguir en sintonía para el próximo segmento. Vamos a despedirnos en este momento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en esto que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.